Suena sencillo, fácil, lo es, pero cómo nos cuesta trabajo, ¿verdad? Pero bueno, necesitamos sanidad en todas las áreas de nuestra vida. Nuestras familias tienen que ser sanadas y no necesariamente sanadas en lo físico, sino en lo espiritual, en lo emocional. Y Dios es un Dios restaurador. Hemos estado estudiando durante el mes de junio acerca del fortalecimiento de la familia. Y en particular, el día de hoy estaremos viendo el fortalecimiento de nuestro matrimonio. Fortalecimiento de nuestros matrimonios. Yo creo que todos los que estamos casados y aún los que están solteros, todos quisiéramos o queremos, buscamos, deseamos, anhelamos tener un matrimonio feliz. ¿Quién podría decir, no, yo no quiero tener un matrimonio feliz? Además, ¿cuántos de ustedes están casados? Sí, muy bien. ¿Cuántos de ustedes podrían decir que están felizmente casados? ¿Ya no levantaron la mano todos? Está peligroso. A ver, otra vez. ¿Cuántos de ustedes están casados? Ahora, ¿cuántos están felizmente casados? Bueno, ¿cuántos están infelizmente casados? No, dígame, no, mejor eso no. No, por ahí no. ¿Cuántos están solteros? Levanten la mano sin miedo, así, voltee para que... Solteros, ¿sí? Bueno, Dios tiene palabra también para ustedes solteros, aún y cuando vamos a hablar del matrimonio. Al final de cuentas, después de nuestra decisión de qué hacer con Cristo en nuestra vida, la segunda decisión más importante de nuestra vida es con quién vamos a pasar el resto de nuestros años de nuestra vida. Así es que es algo bastante serio. La sociedad, inclusive nuestro mundo, nuestra cultura en general en todos los países tiende a minimizar la seriedad del matrimonio, como si estuviera pasando de moda. Y al mismo tiempo, es el anhelo de todos tener un matrimonio feliz. Está raro. Al grado que creo que todos los que estamos aquí estamos dispuestos a pagar todo lo que fuera necesario con tal de tener un matrimonio feliz. Estaba leyendo de aquel famosísimo Paul Getty. Paul Getty, yo sé que usted está muy chamaco para haberlo conocido, porque es un hombre que murió inclusive en el 1976. Usted todavía no había ni nacido, yo sé, ¿verdad? Pero Paul Getty, que vivió en 50 y tantos, era más viejo que yo inclusive. Y resulta que fue considerado como el hombre más rico del mundo. En la revista de Guinness, Récord Guinness del 66, fue declarado el hombre más rico del mundo. Y al mismo tiempo, se casó 5 veces y se divorció 5 veces. ¡Qué éxito del hombre! Pero me sorprendió que un hombre como él, que tú pudieras decir, o sea, ¿qué puede aspirar un hombre como Paul Getty? Bueno, que ya está muerto, pero ¿qué pudo haber aspirado en el momento en que tenía todo? Considerado, o sea, ¿qué hay que el dinero no pueda comprar? Podríamos decir. Y Paul Getty afirmó esto: una relación prolongada con una mujer solo es posible si eres un fracaso empresarial. Y yo odio el fracaso. Me molesta y me arrepiento, dijo él, de mis fracasos matrimoniales. Y con gusto, mire bien, con gusto daría mis millones por un matrimonio exitoso, por un matrimonio feliz. Si estuviera vivo, yo creo que estarían mujeres haciendo cola para ver. ¿Será posible?
El índice de divorcio en nuestro país, en nuestra nación, en México, está en el orden del 50%. O sea que la mitad de las personas que se casan acaban en divorcio. La mitad, qué increíble. Y dice todavía la estadística que aquellos que se casan por segunda vez, la probabilidad de que se divorcien esa segunda vez es del 60%. Y aquellos que se casan por tercera vez, la probabilidad de que se divorcien anda por el 73%. Ya la estadística no sigue como Gary hasta el quinto, ¿verdad? Porque quién sabe cuál sería. 5 de 5 de menos Gary. Así se lo aventó. Y podríamos preguntar, ¿será posible tener un matrimonio exitoso, un matrimonio feliz? Sí se puede, siempre y cuando sea a la manera de Dios. Sí se puede. Y es que la sociedad no es quien debe definir, en ningún momento es quien debe definir lo que es un matrimonio, cómo debe ser un matrimonio, cuáles son los requisitos de un matrimonio. No lo debe definir y sin embargo es lo que nos está rodeando y parece que es lo que lo está definiendo. Y la sociedad lo único que ha hecho es demostrarnos que ha fracasado en sus conceptos de matrimonio. Basta con ver ¿cómo dice un dicho mexicano? Muestra un botón, ¿verdad? Mire, Jennifer López, casada con Chris Judd, duró su matrimonio 4 meses. 4 meses. Yo digo, ¿para qué te casaste? Lisa Presley, casada con Nicolas Cage, duró su matrimonio 3 meses. Híjole. La famosísima Kim Kardashian duró 10 semanas. 10 semanas. Mario López con Ali Landry, 2 semanas. La famosísima Carmen Electra y Dennis Rodman, 9 días. Pero eso sí es que el último matrimonio de Electra, ese había batido récord, duró 72 días. Pero ahora tenía que batir el récord y se fue a 9. Britney Spears, 2 días. Mira, ¿le lleva la cuenta o qué? De Cristian. Y luego aquel famosísimo matrimonio de otras épocas, ni siquiera de la mía, de Rodolfo Valentino con Jean Acker, duró 6 horas. Yo no me explico, imagino un matrimonio que dura, yo creo que ni la ceremonia y el festejo duran 6 horas, ¿no? O sea, se casaron, entraron, parte el pastel, córrele, que nos queda un minuto, ¿verdad? Ahora sí, ya no te quiero, no, yo no sé, 6 horas, suena absurdo. Y es que, mis hermanos, no debemos ni agregar ni quitarle nada al plan original de Dios para el matrimonio. Es Dios quien debe definir las condiciones, las características y los requisitos de un verdadero matrimonio. La Biblia es nuestro manual que lo debe definir. Ese es nuestro fundamento. Es sobre el que vamos a edificar y debemos estar seguros que en donde estamos edificando, aun y cuando no lo hayas hecho antes y tengas años de casado, empecemos a poner el fundamento correcto. Estaba leyendo las noticias de una familia, todo bien romántico. Su casa la construyen y están poniendo los últimos acabados de la casa. Ay, y el cuadrito y la pinturita, y de repente, ¿sabe qué se van dando cuenta? Construimos en el terreno equivocado. Pusieron su cimiento en donde no debían ponerlo. No consultaron a Cuthberto para saber exactamente dónde, ¿verdad? Pusieron en el lugar equivocado toda su construcción. Y entonces, vuelve a empezar. Y del fundamento, la Biblia nos es muy claro. Hemos usado, inclusive muy a menudo utilizo el pasaje del Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, nosotros tenemos el famosísimo Sermón del Monte, que está Mateo 5, 6 y 7. Y al terminar el Sermón del Monte, Jesucristo da una conclusión. Y dice así, 7:24, ya el último del capítulo 7. Cualquiera pues, cualquiera, ¿usted está incluido? Yo sí, ¿verdad? Cualquiera. Un cualquiera. Que me oye estas palabras, no nada más es oír, y las hace. Dice Cristo, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia,
Vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Antes de seguir, algo que es bien importante, si nos vamos nosotros al texto original, inclusive hay algunas Biblias, algunas versiones de la Biblia que lo traducen un poquitito diferente, porque hay una palabra cuando está diciendo descendió la lluvia, ¿sí? El texto original en el griego en realidad está diciendo cuando descendió la lluvia. Y creo que esto le da un giro completamente diferente, porque no es pues de pura casualidad y si hubiera y cuando llegue a haber un problema. No, cuando llegue casi porque va a llegar. O sea, ninguna vida de nadie está exenta de problemas en circunstancias difíciles, de lluvias, de ríos, de vientos que golpeen contra nuestra vida, nuestra casa, pero estaba fundada sobre la roca. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Me gusta ciertas palabras, no sé, sobre todo que nuestro lenguaje como cristianos tiene que ir cambiando, ¿verdad? Ya no podemos decir palabras altisonantes. Entonces, sabía que de repente encontramos ciertas palabras así que el otro día platicaba con un pastor y le digo, ¿sabes qué? Porque estaban unos partidos de fútbol y le digo, mira, ¿sabes qué? En la Biblia hay una palabra que puedes usar porque le estaban diciendo unas malas palabras y le digo, bien fácil, ahí en el Antiguo Testamento le dice, hijo de la perversa. Ese está bueno, ¿verdad? Es bíblico. Ay, sí. Por favor, no se lo vaya a andar diciendo a la gente, ¿eh? Iba a decir, el pastor me dijo. Insensato, así como, por no decir bruto. ¿Lo puedo decir un poquito más feo? No, mejor ya no. Insensato. Qué bonitas palabras de Cristo, ¿no? Que edificó sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Necesitamos el fundamento de la palabra de Dios, de la Biblia, del consejo de Dios para tener un matrimonio que soporte el viento, la lluvia, la tempestad, los ríos que vengan, porque van a llegar. Pero se necesita la participación de los dos, esposo y esposa. No es el resultado de uno solo. Necesitamos comprender todo esto. Nadie te obligó, o hay alguien aquí que su suegro llegó con una escopeta y lo obligó a casarse. Para que se salga tantito en lo que digo. Ay, sí. Nadie te obligó a casarte. Y tristemente, ¿no te has fijado que se le da más importancia a la ceremonia que al matrimonio en sí? Todos los recursos que se invierten en una ceremonia, el tiempo, la planeación, el esfuerzo, gente que inclusive viaja de otras ciudades para estar en la ceremonia. Y en cambio al matrimonio no se le da mucha importancia, no se le da mucha atención. Y el matrimonio es lo más importante, aunque la ceremonia no esté tan planeada, ni tan lujosa, ni tan bonita. El matrimonio es lo importante. Inclusive llega el punto en nuestra sociedad que algunos llegan a decir, no, es que no se necesita estar casados. ¿Cómo se ha venido dando este concepto? O sea, ¿para qué? Mira, mejor vamos arrejuntándonos y vamos viendo. Y si no funciona, pues tú sigues por tu camino y yo por el mío. O sea, ¿sabías que las estadísticas dicen que 8 de cada 10 arrejuntamientos acaban separándose? Entonces tampoco resuelve nada, no resuelve absolutamente nada, ¿sí? Y la palabra divorcio es una palabra que llama mucho la atención, pero al mismo tiempo no es nada nuevo. Si nos vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, vamos a encontrar que aún aquellos líderes religiosos la temática les interesaba. Había un interés, una cosquilla por comprender ciertos conceptos bíblicos con respecto al divorcio. Y entonces ahí Mateo 19 se acercan entonces a los líderes, los fariseos, claro que buscaban tentarle, estaban buscando hacerle caer.
Pero le dijeron en el versículo 3, Mateo 19:3, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, la palabra repudiar y la palabra divorcio son sinónimos en este caso. Y Jesús respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? ¿Sabe qué me sorprende? Jesucristo pudo, con toda su sabiduría, con toda su gracia, con todo su poder, pudo haberles llamado, miren, siéntense, déjenme explicarles. Déjenme explicarles en este sentido si se vale o no se vale. Pero ¿sabe qué es lo primero que yo veo que Cristo hace? Lo que tú y yo tenemos que hacer cada vez que tenemos una duda de nuestro matrimonio. Se va a la palabra de Dios. Y dice, ¿qué no oyeron? O sea, en pocas palabras, ¿no han leído el Antiguo Testamento? ¿No han leído Génesis? Es lo que está diciendo. No han leído lo que el que los hizo. Y está citando Génesis 2. Al principio, varón y hembra los hizo. Por cierto, ¿qué dice aquí? Varón. Sí, medio feo hembra, ¿verdad? Pero es para que no vayas a decir, no es varón y hembro. ¿Verdad que no? Varón y hembra. Hombre y mujer, pues. Los hizo. Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su amigo. Yo no sé por qué hay gente que dice, no, Dios no es muy claro en la Biblia con respecto al matrimonio del mismo sexo. Digo, yo no sé, pero... Y está leyendo, está dictando, está recordando Jesús lo que Génesis dice. Así es que para Dios, desde el Génesis está aclarando cómo debe ser un matrimonio. No les dio demasiado detalle, aunque después les dio las condicionales del divorcio. Para aquellos que son abogados, aquellas causales, ¿verdad, Cristian? Aquellas causales de divorcio, pero vamos usando causales bíblicas de divorcio. ¿Sí? El adulterio y el abandono. Ahora, el hecho de que existe el adulterio o el abandono no quiere decir que entonces a fuerza hay que divorciarlos. No, aún así hay oportunidad para perdonar. Hay una oportunidad para restaurar, para reparar, para corregir, para enderezar. Pero en última instancia es una causal, en dado caso que se llegue a ese extremo. Hay personas, hombre o mujer, que no quieren seguir viviendo con su esposo, con su esposa y se van de casa. ¿Qué puedes hacer al respecto? No quiere. Nada más no lo corras. Pues si yo lo corrí, ¿verdad? Y después dices, no quiere. No, pues si lo corriste. Y el adulterio igual es una causal, pero insisto, el hecho de que haya habido infidelidad de parte de uno no es un divorcio obligado. Siempre, siempre en Cristo hay oportunidad para restaurar nuestro matrimonio. Pero se necesitan dos, tanto para pelear como para restaurar. Y necesitamos llegar a este punto de comprensión absoluta de lo que Cristo nos está enseñando. Nos lleva al concepto original. El matrimonio es plan de Dios. El matrimonio es una idea de Dios. El matrimonio es de origen divino. Desde el principio, desde la creación, Dios lo estableció. Y necesitamos aclararlo, reforzarlo. No es concepto ni idea del ser humano, es divino el concepto y merece seriedad. Dios lo estableció, requiere nuestro compromiso. Cristo está citando Génesis 2:24, como le decía hace rato. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hemos en la sociedad minimizado la importancia y la seriedad del matrimonio. Y lo más triste es que en la iglesia los cristianos no hemos sido la excepción. Y es que debemos comprender que el aspecto del matrimonio es tan serio, tan delicado, que la sociedad lo ve como un contrato. Pero para Dios el matrimonio no es un contrato. Para Dios el matrimonio es un pacto. Y tú puedes decir, bueno, es más o menos lo mismo, son sinónimos.
Pero el contrato es un acuerdo entre dos o más personas que se comprometen a hacer o dejar de hacer algo, pero que tiene algunas condiciones, algunas cláusulas que lo pueden anular. O sea, si esto sucede, queda cancelado, queda sin efecto, o por ambas, ¿cómo dicen? Como un acuerdo, o por ambas partes, y entonces se puede disolver un contrato. Un pacto es totalmente diferente. Y la Biblia define el matrimonio como un pacto. En el último libro del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías nos muestra una afirmación de Dios. Está emitiendo Dios un juicio en contra de su pueblo. Y entonces dice, mas diréis, ¿por qué? Como diciendo, ¿qué hice de malo? ¿Por qué yo? Porque Jehová, o sea, Dios ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Mire qué palabra tan sencilla y a la vez con tanta. ¿Cómo se requiere la lealtad en un mundo como el de hoy? Hay mucha deslealtad en todo. En los negocios, en las empresas, en las iglesias, en los matrimonios, en la familia. Siendo ella, dice, tu compañera y la mujer de ¿qué? De tu pacto, no de tu contrato, de tu pacto. Y pregunta, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Dios aborrece el divorcio, no es su deseo, no es su anhelo, no es su plan, no es su intención y no le produce gracia ni gozo cuando sucede. ¿Que hay causales? Sí, pero eso no quiere decir que como te fue infiel y te divorciaste, no, de todas maneras no le agrada. No le agrada de todas maneras. El matrimonio es un pacto, no un contrato. Es un pacto establecido por Dios, es un compromiso de por vida. Esto es lo que lo hace como pacto totalmente diferente. El pacto sí es un acuerdo mutuo entre dos o más personas para hacer o dejar de hacer ciertas cosas, pero es un pacto que se celebra ante Dios y es un pacto para toda la vida. Cada vez que tú y yo encontramos en el Antiguo Testamento que se está celebrando un pacto, por ejemplo en Génesis 15, cuando Dios está haciendo un pacto con Abraham y vemos que hay animales partidos. ¿No te parece? Imagínate que vamos a celebrar un contrato, ¿no? De compraventa. Tráete unos palomas y pártelas a la mitad y salpica sangre por todas partes. Qué absurdo, mejor saca nada más la tinta, fírmala y se acabó. Dame tu IFE, bueno, ahora es INE y se acabó el asunto. Pero, ¿sabes qué? El pacto llevaba implícito sangre, derramamiento de sangre en los animales, así mostrando la seriedad de lo que estaba sucediendo. Es decir, ¿sabes? Estás entrando en un pacto de tanta seriedad que nada lo debe disolver, nada lo puede disolver, y es hasta que te mueras. Es un pacto de por vida, y por eso intervenía la muerte de animales y la sangre. No hay opción. En el divorcio no es una opción. En ese pacto es un acto final y no tiene salidas. No hay cláusulas que lo excluyan en un pacto. Un contrato sí, un pacto no. Algunos, sobre todo aquellos que estoy platicando, que estamos en alguna consejería prematrimonial, le digo, ustedes deben ver su matrimonio de esta manera. Imagínense que entran a una oficina y no hay salida de emergencia. Ya no hay. Porque lo primero que, es que me vio feo, la salida, ya me voy, me divorcio. Entonces, no hay. Debemos entender, es tan necesario, por eso quiero enfatizar, porque necesitamos meternos en nuestra mente, en nuestro corazón, que el matrimonio es algo seriosísimo para Dios. No es un juego. No es un juego. Es un compromiso de por vida. La sociedad, sí, el mundo no lo ve como un pacto, lo ve como un convenio, como un contrato. Lo ven, ¿sabes por qué? Porque lo quieren ver como un invento del hombre. No, pues
Es más, como si fuera para algunos casos es que el matrimonio, pues, es que nos comimos la torta antes del recreo y me tengo que casar. Y ese es el matrimonio. Mira, si te comiste la torta antes del recreo, cásate de todas maneras, pero que entiendas que es un pacto. Un pacto, un pacto. Porque si no, con razón se disuelven los matrimonios con tanta facilidad. Con tanta facilidad. El matrimonio es un pacto. A veces inclusive, mire, esto necesita hacer la aclaración para que no haya malos entendidos, pero creo que con el ejemplo que le voy a poner no va a quedar mal entendido. Pero a veces me preocupa cuando algunos vienen a decir, me quiero casar, pero no me quiero casar en el templo. Ahora, no tiene nada de malo, no quiere decir que no, es más, creo que este año tengo 2 bodas programadas fuera del santuario. Inclusive la boda de una de mis hijas, o sea, va a ser fuera del santuario. Claudia se casa, Dios mediante, en noviembre y no va a ser aquí en el santuario. Y no tiene nada de malo. Lo que único que me preocupa es que a veces pudiera parecer que al salirte del santuario pierdas la implicación o el mensaje de lo serio que es el matrimonio. Y a veces el ambiente en la iglesia nos permite reflexionar y ser recordados de lo que está sucediendo. En mi caso, con Claudita, si se le olvida, yo se lo voy a recordar. Y a Alan también, que no se preocupe, pero si me doy a entender, no tiene nada de malo, pero me preocupa. Entonces, que eso no haga perder precisamente lo trascendental, lo serio del pacto matrimonial. Es más, también hay otras, me ha tocado una que otra, no muchas, porque como que en México no se da tanto, esto es muy acostumbrado en Estados Unidos, en donde dicen los novios, es que nosotros queremos redactar nuestros propios votos. Y yo digo, ¿para qué quieres redactar tus propios votos? Pues para poder vas a decir puras tonterías. ¿Y sabe por qué? Porque en ese momento te estás moviendo por las emociones. Y entonces está así, con sus votos. Quiero decirte, mi amor, que el día que te vi, como por las nubes, venías como un príncipe azul, flotando, y vi un arco iris, y mi estómago, ¿se ha fijado? Y yo, mujer amada mía, es que desde el día captaste mi... ¿De veras quieres decir eso? Porque el matrimonio no es basado en emociones. Y ese es el punto. Conocemos una parejita. Bueno, no es de aquí, no doy nombres. Y dice, bueno, ¿qué fue lo que te trajo de tu esposa para casarte con ella? Ay, dices que a mí me gusta cómo se ve la mujer en jeans. Y cuando vi a mi esposa, a mi futura esposa en jeans, dije, ay, esta es la mujer de mi vida. Hace mucho que no los veo, pero yo digo, ¿cómo se verán jeans ahora después de...? Es que es eso, si me doy a entender, es pasajero. Yo me pregunto, el día que te casaste, espero que me digas que sí, ¿sentías maripositas en el estómago? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero si me dijeras, ay, pastor, es que después de 20 años sigo sintiendo, ven a consejería, por favor. Algo no está bien. Y digo, yo entiendo, mire, el día que yo me casé, yo estaba aquí parado, vino Marilena y... Sí, pero eso no es lo que hizo que yo celebrara un pacto con ella ante Dios. No sé si me doy a entender. Estaba la emoción, estaba el sentimiento, pero eso no es lo que le da el fundamento. Y a veces... nos ponen tantos de Disney y La Bella Durmiente y así como que andamos creyendo y perdemos el objetivo completo. No tiene nada que ver con emociones, con sentimientos. Se trata de un asunto de la voluntad. Un pacto no se entra queriendo o no queriendo, o teniendo ganas. Un pacto es sí o no. Decides sí o no entras al pacto. Así es el concepto de un pacto en la Biblia. Es un asunto de la voluntad. ¿Quieres o no entrarle? Eso es lo que caracteriza los votos en la boda, sí o no. El divorcio no es una opción, es un pacto de por vida.
Estaba leyendo una estadística, una estadística de el 70% de la gente que entrevistaron dijeron, bueno, en un momento dado el divorcio puede ser una salida. 70% de la gente ve el divorcio como una salida a sus problemas matrimoniales. Solteros, por eso, por favor, no corran, no se apresuren. Decía Benjamin Franklin, abre bien tus ojos antes de casarte y ciérralos después. Hay alguien que le entra al revés, ¿no? Y después ahí anda buscando por todas partes. Solteros. Pastor, ¿está bien que mi novio no sea cristiano? O sea, pero ya va a venir. Es que el otro día hicimos oración por los alimentos y dijo Dios. Por favor, solteros, pregúntenle a Dios, busquen el fundamento. Qué bonito que sientan bonito por la muchacha, por el muchacho, pero eso se va a esfumar. ¿Usted cree que mi esposa se imaginó que me iba a quedar sin pelo? ¿Usted cree que...? Pero ¿sabes por qué? Sabe que entró un pacto, más te va, no. Sabe que entró un pacto. Y aunque me vea como me vea, para ella sigo siendo, wow. Para ella dije, Ay, muchas gracias. Jóvenes de hoy, desconocedores de todas estas verdades, de esta realidad, dejándose llevar por los conceptos sociales en cuanto a lo que es el matrimonio, tomándolo a la ligera. Y es que las canciones, los programas de televisión, las noticias, las ideas, todo el entorno les hace estar confundidos, muchachos. Por eso, papás, es importante instruir a tus hijos en lo que significa un matrimonio. La seriedad, ¿estás segura a lo que le estás entrando? ¿Estás dispuesto? Yo inclusive le digo, piensa en esto, en consejería prematrimonial. ¿Estás dispuesta a pasar toda tu vida con este? Así, pastor, Es que eso es. Hijos, escuchen a sus papás. Aunque tengas 18 años con un mes y un día, escucha a tu papá, a tu mamá. Mira, son más sabios que tú, aunque tú no lo creas. Eso de que de repente llegan, papá, ¿qué crees? Me casé ayer. O al revés, papá, mira, ¿qué crees? Aquí está la fulanita y mañana nos casamos. ¿Y quién es la fulanita? Pues fulanita. No, muchachos, no hagan eso, papás, no lo permitan. No quiere decir que les prohíban casarse. Yo sé que hay casos extremos en ambos casos, pero vamos involucrándonos. Es un asunto serio. Definimos el amor como algo emocional. Y como le digo, puras palabras cursis a la hora del matrimonio. Y no debe estar basado en emociones. Intervengamos, papás. Porque yo me pregunto, bueno, ¿y si ella no cumple los elementos del pacto? ¿Y si él no cumple con sus compromisos de pacto? ¿Y si no te ama? ¿Y si no te cuida? ¿Y si no te trata bien? Mire, en los votos, le voy a nada más 2, se me acaba el tiempo. Entrando, aquí tengo a los novios enfrente, y todavía hay oportunidad, porque la novia en este momento, cuando le hago contestar esto, está todavía del brazo de mamá o papá. El novio todavía está así como, que ya me la suelten, suéltemela, suegro. Pero ¿qué dice? Yo, fulanito, si sabe quién es fulanito, ¿verdad? Te recibo a ti, fulanita, para tenerte y conservarte de ahora en adelante. Sea que mejore o empeore tu condición, seas más rica o más pobre, en enfermedad o salud, para amarte y consolarte
todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Y luego mire, dice, agarro mi Biblia y me acerco con el novio, con la mano aquí, y entonces él dice, y con mi mano sobre las sagradas escrituras, empeño mi fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un pacto. Y lo mismo hace ella. Lo mismo hace ella. Lo mismo hace ella. Y luego conforme van los votos, no sé, la verdad es que cada vez que estoy teniendo oportunidad de casar, como le digo, mire, hace muchísimos años cuando me tocó casar por primera vez, sí me entraban los nervios de, no vaya a ser que en el programa, ahora mire cómo disfruto, y no me divierto en el sentido de burla, no, disfruto las bodas, de veras que disfruto, y ustedes son creativos, de veras que a veces cada boda que, bueno, es otro rollo, pero yo disfruto el momento, y sabe que cuando estoy lanzando esta pregunta, así como que me hace pensar y digo, qué pregunta tan absurda. No te pregunto así como, oye, que te diga, ¿viniste hoy a la iglesia? Así, ¿por qué no me ve aquí, pastor? Así siento la pregunta, dice, ¿recibes a fulanita? O para ser más coloquiales, ¿recibes a la fulanita? Sí. ¿Recibes a fulanita como tu legítima esposa en el estado santo de matrimonio? Y el varón, la amarás, la cuidarás en tiempo de enfermedad y de salud, así como suplirás sus necesidades materiales, emocionales y espirituales, y renunciando a todas las demás te conservarás únicamente para ella mientras los dos vivan. Pastor, ¿qué cree que estoy haciendo aquí? No sé, ¿verdad que la pregunta suena absurda? Pero ¿cómo la tiramos a la basura? ¿Cómo tiramos a la basura? En algunos casos, después de 6 horas. En otros 2 meses, pues. Parece una pregunta absurda, claro que sí. Pero pregunto, ¿amarte y conservarte? ¿Lo estás haciendo? Le soy sincero, anoche preparaba dentro de todo y me redarguía a Dios, a mí, y yo decía, ¿estoy amando y conservando a mi esposa como Dios quiere que lo haga? Ya sea que mejore o empeore su condición, que sea más rica o más pobre, en salud y en enfermedad. Le soy sincero, brotaron mis lágrimas y le pedí perdón a Dios porque amo a mi esposa y yo creo hacer un buen papel, ¿verdad que sí? Pero yo sé que no he sido el esposo que Dios quiere que yo sea. ¿Y tú? ¿Y tú? Me impactan las vidas tremendamente de gente que conozco, que han hecho de su matrimonio un pacto y lo demuestran con los hechos. Le decía yo a María Elena, vidas como la de Norma y Javier. ¿Dónde está Norma y Javier? Ahí está Normita. Javier perdió la vista. En otras condiciones, si no lo ven como pacto, dirán, ay viejo, ¿sabes qué, Javier? A ver quién te anda llevando, a ver cómo le haces para manejar, yo ya me voy. Ahí está Normita con Javier. ¿Sabe por qué? No necesita hablar con ellos. Les conozco, pero no necesita hablar con ellos. Saben acá adentro que es un pacto. Hay un pacto. Me encontré la semana, hoy no vino Víctor, yo he platicado con ustedes, el licenciado Víctor Herrero, que digo, somos amigos de hace poquito, desde la secundaria, cuando teníamos 12 años de edad, y Víctor, su esposa Eunice, nos ayuda aquí en las señas. Por cierto, no hay nadie en señas, y tuvo hace como un año, no sé, un derrame cerebral o un infarto o algo así, y ha estado limitado en sus moveres, sus manos no puede saludar bien, y habla bien, se da a entender, pero batalla. Conociéndole, lo veo uno que no es el mismo Víctor que conocí. El domingo pasado me acerqué con él y le dije, Víctor, ¿cómo estás? Somos amigos de años. Y me dice, estoy bien. Y no sé por qué, pero mi corazón se movió. Le dije, no, Víctor, de veras, ¿cómo estás? Y se ríe y me dice, de veras, amigo, estoy bien.
Tiene una mujer mucho más joven que él y lo está cuidando, apapachando, lo lleva, lo trae y le aguanta todo. Porque entienden que es un pacto. Un pacto. Ahí está Miguel. ¿Dónde está Miguel Rubio y Marielos? Marielos sin la vista. Y ahí está Miguel. Miguel podría decir, mira, ¿sabes qué? Ahí te ves, Marielos, yo voy a hacer mi vida. O sea, Miguel es un hombre emprendedor, trabajador, luchador, esforzado y aquí sirviendo en la iglesia. Y podría, no sé, y ¿sabes qué? Ahí está con su esposa. Nadie puede imaginarse a Miguel sin Marielos. Y así podría seguir. De ejemplos de muchos de ustedes que han visto su matrimonio como un pacto. Y no sueltan. Y no digo más porque no quisiera avergonzar y después me digan, pastor, ¿por qué mencionó mi nombre y no le di permiso? Pero ¿cuántos otros aquí encontramos así? Un pacto. Es que aterricemos, conscientes de la seriedad de un pacto matrimonial, accionemos, hagamos algo. Demos pasos para proteger y fortalecer nuestro matrimonio y eso lo encontramos en la Biblia. No te quedes con los brazos cruzados. Es más, si estás más o menos bien, llevando bien, no te esperes a que venga la tormenta o que venga el incendio. No, estaba leyendo ya tiene varios años, esos famosos incendios que se dan aquí en verano, en Condición Santana, ¿no? Aquí al otro lado, ¿sí se acuerda? Y entonces, en esas condiciones, resulta que estaba una fotografía en el periódico en donde estaba la foto tomada desde el aire y todas las casas estaban quemadas, pero hechas así, cenizas, pero una en particular estaba como nueva, ni siquiera se tiznó la casa. Y entonces lógicamente los bomberos y la prensa, todos estaban sorprendidos y se acercan con el dueño a decirle, oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué todo a tu alrededor? Todavía dijeras, bueno, es que venía la lumbre y ahí se detuvo. No, alrededor, haga de cuenta como si estuviera mojado ahí y nunca llegó la lumbre. ¿Y sabe qué me sorprendió? El hombre contestó y dijo, ¿sabes qué? Me fui más allá de los límites de los códigos de construcción. Y si el código me decía calibre fulano del cable eléctrico, yo me iba a un calibre más grueso. Y si la especificación me decía que un vidrio de tal espesor, yo me fui más. Y si me decía el muro y el recubrimiento de tal espesor, yo me fui a más. Y me decía las distancias a las que no debe haber maleza, y yo me fui más allá. Me previne, me anticipé precisamente antes de que pudiera venir. Cuando llegó, entonces no le pegó. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer en nuestro matrimonio, aunque te esté yendo bien. Empieza a levantar una cerca en tu casa, empieza a quitar la maleza más allá de lo que hacen todos. Si hay algo que por ahí estás metiéndote en Honduras, deja de hacerlo. No esperes a que llegue el fuego de la tentación y entonces digas, ching, me la regué. Ya no sé qué hacer. No esperemos a que venga la lumbre, el agua, el incendio, el viento. Vayamos más allá. Fortalezcamos nuestro matrimonio con los principios que la Biblia nos tiene establecido. No existe un matrimonio perfecto, pero qué triste es estar viendo tantos matrimonios que se están desmoronando. Poco a poco se van desmoronando y sin atender ni resolver ningún asunto hasta que todo explota o revienta. Construye acciones, cuida lo que ves. No nada más tú solo, tú sola, cuida lo que como familia están viendo. La televisión, la cultura está deteriorando lo que oímos, lo que decimos. Es más, ¿con quién nos juntamos? Fíjate con quién te estás juntando, tú solo o como matrimonio. Mira, déjame decirte algo, la experiencia ministerial que he tenido, en la mayoría de las veces, si los dos emproblemados en un matrimonio se deciden, acaban arreglando, acaban restaurando. ¿Se necesitan los dos? Sí. Pero si se deciden, acaban. Y déjame decirte, si tú el día de hoy estás en un matrimonio que consideras que no es totalmente como tú querías, que no es la felicidad, déjame decirte, aguanta ahí. Dicen los expertos,
el 70% de aquellos matrimonios infelices que se mantienen firmes a pesar de ese sentido de infelicidad, acaban resolviendo y restaurando su matrimonio. No te des por vencido. No te des por vencido. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. No se trata nada más de tener un matrimonio que perdure, sino un matrimonio disfrutable. ¿Te has fijado que no se requiere ningún esfuerzo para tener un matrimonio miserable? Nada. Nomás sigue viviendo y verás, ahí la llevas. Pero para un buen matrimonio sí se necesita. Es un pacto de por vida. Un pacto de por vida. Y este pacto, ayer le platicaba a mi esposa que le preguntaba yo a Dios, bueno, y el pacto en el Antiguo Testamento, ¿cómo lo llevas al Nuevo en este sentido? Y yo no escuché a Dios, pero sentí como si Dios me dijera, no sé, ¿te ha pasado cuando te dice alguien, a ver, ven, voltea a verme, veme, ¿me estás viendo? Veme a los ojos, te voy a decir algo. Así sentí que Dios me decía. Y me digo, debes entender esto, el nuevo pacto en la sangre, el nuevo pacto en Cristo, tú estás caminando por el pasillo en la ceremonia espiritual de nupcias, y aquí está Jesucristo, y Dios como ministro te dice, pecador, ¿aceptas a este Salvador como el Señor de tu vida de aquí en adelante hasta que la muerte, entre comillas, los separe? Y le dice al Salvador, a Jesús, Salvador, ¿aceptas a este pecador para tenerlo y protegerlo y caminar con él por el resto de tu vida? Y Jesús dice, sí, al grado que di mi vida por él. Y esto es lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Si tú no has aceptado a este Cristo que entregó su vida por ti, que el día de hoy, como dice el Apocalipsis, está tocando a la puerta de tu corazón. Dice, sí, ahí estoy. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, yo entro, dice Cristo. Si tú no has invitado a Cristo a tu vida, si tú no has dicho, Señor Jesús, ven a mi vida, perdona todos mis pecados. Si tú el día de hoy no estás seguro de tener vida eterna o de ir al cielo o del perdón de tus pecados y quieres estarlo, yo te invito a que levantes tu mano. Yo solo quiero orar contigo. Que tú digas, yo quiero recibir a Jesús en mi vida. Yo quiero a Jesús en mi vida todos los días. Quiero que Él viva en mí y me dé la salvación, el perdón de mis pecados, me dé la vida eterna, que yo pueda tener la certeza de que cuando yo muera me voy a ir al cielo. ¿Quieres recibir a Jesús? No te voy a vender nada. No te voy a vender un libro ni te voy a pedir dinero. Es más, no te voy a cambiar de religión como si yo pudiera. Solo quiero que recibas a Jesús en tu vida, que recibas la salvación, el perdón de tus pecados. No lo pospongas. ¿Por qué posponer? Que digas, yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero recibir a Jesús. Y nosotros, como cristianos, entonces, tenemos esta responsabilidad. Que podamos llegar al final de nuestros días diciendo que qué matrimonio bendecido me dio Dios. Dice Jesús, y con esto termino, en Juan 17, cuando está orando en voz alta. Y dice Jesús, no ruego solamente por estos 12, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Está orando por ti y por mí. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Así como Dios amó a Jesús, te ama a ti de la misma manera, y está buscando esa unidad, y es la misma unidad que debe existir en nuestro matrimonio. Salgamos aquí habiéndonos hecho la propuesta, el compromiso de buscar en la palabra de Dios aquellos principios y consejos prácticos para
fortalecer nuestro matrimonio. Padre, gracias. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu favor y tu misericordia, por tus palabras, mi Dios. Gracias por tu amor, por tu paciencia. Permítenos, Padre. Yo te pido por cada matrimonio aquí, Señor, presente. Tanto los que van bien o más o menos o los que van mal, Padre. Aquellos que parecen estarse desmoronando, mi Dios. En el nombre de Jesús declaramos restauración, bendición, presencia tuya en cada uno de ellos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.